Hoy estamos comenzando una serie nueva y estoy súper feliz. Cuando estaba preparando la serie, de verdad, no les miento, yo creo firmemente que esta serie va a ser un antes y un después para esta iglesia. Cuando digo esta iglesia no me refiero a la institución, me refiero a ti, porque la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia no es una organización, ¿okay? Así que me alegra mucho que estés aquí y quiero comenzar contando una historia que me pasó hace muchos años. Bueno, yo comencé a tocar piano para poder cantarle a Dios. Yo antes de tocar el piano era cantante de un grupo de rock en Barranquilla y en Colombia. Entonces cuando yo empecé a ir a la iglesia, como al año y medio, me agarró el Señor y me dio 3 vueltas y yo dije, ok, Señor, yo quiero cantarte a ti. Me compré un piano y entonces empecé a tocar piano, empecé a aprender piano. Y cuando nos mudamos aquí a Miami, que llego a una iglesia y me piden que sea el director del worship de la iglesia, había un piano que estaba de moda, que era un Korg 01 WFD, así se llamaba. Era el primer piano que tenía un disquete donde tú grabas la secuencia. Entonces yo escuchaba ese piano en las producciones. Era el piano que usaban en la mayoría de las producciones importantes dentro y fuera de la iglesia. Y yo lo escuchaba y decía, Dios mío, qué piano, man. Yo quiero ese piano. Y recuerdo que con el tiempo Dios hizo un milagro y una persona que iba a la iglesia que tenía una compra y venta, le habían empeñado ese piano y lo habían dejado ahí. Y ese hombre dice, yo escuché que Dios me habló que tú querías este piano. Yo me acuerdo cuando ellos me trajeron ese piano. O sea, yo no les puedo expresar la felicidad, pero duré 1 año y medio buscando ese piano. Y cuando me siento a tocarlo, me sonó igual que cualquier otro piano. Esa es la realidad. Y entonces una persona con mi temperamento, que es todo emocional, tú sabes así, cuando yo puse las manos y dije, perdónenme el barranquero, esta vaina suena igual a cualquier otro piano. Entonces empezamos a tocar, yo ensayaba y a mí me sonaba igualito. Y decía, no puede ser que yo lleve 1 año y medio esperando. Y bueno, yo estaba ahí medio frustrado con mi piano, llevaba como 2 meses con el piano. Y yo decía, no, este piano es pura bulla y tal. Y entonces un día a la iglesia llegó invitada una banda. Gracias por el apoyo, mi amor. Y llegó invitada una banda. Y cuando el pianista de la banda se montó en el piano, yo me di cuenta que el problema no era el piano. El problema era el pianista. Cuando ese man puso las manos en el piano, yo empecé a escuchar todo lo que escuchaba en las producciones. Yo dije, o sea, fue algo lindo y fue algo feo. Fue lindo porque dije, el piano sí es bueno. Fue feo porque dije, el que no es bueno soy yo. Entonces, ¿qué quiero narrarte con esta historia? El problema no era el piano estaba perfecto. El problema es que el piano no estaba funcionando en su máxima capacidad. ¿Sí ves? El problema no era el piano, es que yo usaba el piano para chapalear ahí. Era que el piano no estaba funcionando muy por debajo del propósito para el cual había sido diseñado. Y hay muchas personas que viven así. No porque Dios las haya creado mal, porque Dios no crea nada mal, sino porque no han aprendido a vivir conforme al diseño del Padre para ellas. La mayoría de las personas se están preguntando, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y yo hoy quisiera invitarte a cambiar la pregunta. Quisiera que te preguntaras, ¿qué tenía Dios en mente cuando creó al ser humano? Porque yo he visto videos de lo que las personas tenían en mente cuando me gusta mucho la tecnología y veo el video cuando la persona está creando la tecnología y cuando tú sabes lo que la persona tiene en mente, tú dices, Dios mío, eso es increíble lo que la persona está haciendo. Es más, te motivaría a hacerte la pregunta de otra manera y esta es la pregunta que va a mover esta serie, es ¿qué soñó Dios para la humanidad? Si queremos entender qué fue lo que Jesús vino a restaurar, primero necesitamos entender qué fue lo que Dios soñó desde el principio. Entonces, durante las próximas semanas, que van a ser tal vez unas 5 o 6, vamos a recorrer un camino que hemos llamado Hay Más. Digo conmigo, Hay Más. ¿Cómo se llama esta serie? Hay Más. Porque estamos seguros, yo estoy plenamente seguro, de que Dios tiene mucho más para tu vida de lo que tú has experimentado. No importa tu edad, estés más anciano, estés más joven, estés en la flor de la vida. Esta serie parte de una convicción y es que, escucha esto, esta es la frase con la que vamos a comenzar. La salvación te convierte en hijo, pero la formación te prepara para la vida que Dios soñó para ti.
Oye esto, la salvación te permite ser un hijo, pero digo amigo, la formación te prepara para disfrutar, experimentar la vida que Dios soñó para ti. ¿Ok? Iglesia es una iglesia que forma a las personas. Nosotros tenemos plataformas de formación, tenemos un vision track. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en la medida que tú te formas, tú puedes disfrutar más la vida. Yo di una serie hace muchos años, 20, 25 años, y la enseñanza de esa vez se llamaba Te conviene madurar. Entonces, madurar no es un castigo, formarte es un regalo que Dios te da para que tú puedas disfrutar la vida que Él soñó para ti. Por eso creemos que la formación no es un requisito para pertenecer. O sea, tú no necesitas formarte para pertenecer a iglesia. O sea, si esta es tu casa, esta es tu casa. Lo que pasa es que aquí te estamos ofreciendo un regalo de formación porque creemos que eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, el sueño de Dios nunca fue salvarte. Dile al de al lado, el sueño de Dios nunca fue solo salvarte. Desde un principio, Dios nos creó y te creó para que tú pudieras vivir una vida abundante, una vida plena, una vida fructífera, una vida llena de propósito, una vida que reflejara su carácter, su amor y su verdad ante el mundo. Lo que pasa es que el pecado del ser humano interrumpió ese sueño, no lo acabó, lo interrumpió. Debido a eso, Jesús vino a restaurar lo que el pecado rompió y distorsionó. Entonces Jesús vino a restaurar algo que siempre ha sido el sueño de Dios para ti. Por eso en esta casa siempre hablamos del amor del Padre, del amor incondicional del Padre, de las buenas palabras del Padre para ti. ¿Por qué? Porque al final tú solo te atreverás a perseguir ese sueño si tú realmente crees que Dios te ama. Si tú realmente crees que Dios tiene algo bueno para ti. Porque seamos honestos, cuando la vida no está como nosotros quisiéramos que estuviera, una de las primeras cosas que llega a nuestra mente es, tal vez Dios no me ama tanto como yo pienso. Tal vez yo no soy uno de los hijos favoritos de Dios. Tal vez Dios bendice a todo el mundo más que a mí. O tal vez esta es la vida que me tocó y lo que tengo que aprender es a ser feliz con lo que me tocó. Como si Dios tuviera favoritos. Y aquí en mi iglesia en Miami hemos aprendido que Dios no tiene favoritos. La gente que vive bendecida no es por favorita, es que se formó. Es que se sanó. Es que aprendieron a lidiar con los vacíos de su corazón. Aprendieron a sanar los traumas de su pasado. Aprendieron a tomar buenas decisiones. Aprendieron a ver en la palabra el corazón perfecto para la toma de decisiones de su vida. O sea, la persona que vive bendecida simplemente es una persona que está sana y toma mejores decisiones. That's it. ¿Que hay personas que han sufrido más? Sí. Hay personas que la vida les ha dado duro. O sea, yo jamás pudiera pensar que yo soy el hombre más traumado de la tierra. Porque siempre conoces a uno que está más traumatizado que tú. Eso es como cuando tocas guitarra y te encuentras un chino en internet. Dice, siempre hay un asiático que lo hará mejor que tú. Eso no es malo. 7 años ahí. Tú dices, Dios mío, ¿qué le pasó a ese tipo? Es chino. Ya tenía que ser chino. Entonces, siempre va a haber alguien. La Biblia dice que todo el mundo, en el mundo entero hay gente que está sufriendo. Entonces, tú tienes dos opciones. O tú te ahogas en el victimismo, o tú abrazas la realidad de que Dios soñó una vida maravillosa para ti. Y tú dices, ¿sabes qué? Esto no se trata de cuánto yo me mato haciendo, es de cuánto permito que la vida de Dios se forme en mí. Cuánto permito ser sanado, cuánto me permito ser formado. Entonces, el mecanismo como Dios restaura ese sueño en nosotros es a través de una formación integral. Entonces, quiero que vayamos al sueño de Dios primero. Y acompáñame a Génesis 1, 26, 31 y dile al de al lado, hey, Dios soñó para ti una vida espectacular. Espectacular. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, escucha, hombre y mujer los creó. Tanto hombre como mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Espiritualmente ambos salimos a la misma vez de Dios. Luego funcionalmente entiendo el orden de la creación por función. Pero la mujer no es ni una idea secundaria de Dios, ni es algo que Dios se le ocurrió después. No, hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios,
Todos diseñados para una vida abundante, plena y espectacular. ¿Ok? ¿Y las mujeres qué dicen? Amén. Muy bien. Luego, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era, digo amigo, muy bueno. ¿Cómo era lo que Dios había creado? Muy bueno. Y me encanta porque cuando la creación va mostrando las diferentes cosas, dice: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al ser humano, dice: y Dios vio que era bueno en gran manera. O sea, nosotros somos la corona de la creación de Dios. Entonces, ¿qué revela este pasaje? Porque a veces nosotros buscamos, y quiero enseñarte algo. La mayoría de los creyentes leen la Biblia buscando instrucciones. Y por eso tu vida espiritual es una religión. Hacer lo que la Biblia dice. Hacer lo que la Biblia dice. La Biblia primordialmente no fue escrita como un manual de instrucciones. Fue escrita para conocer el corazón del Padre y los planes del Padre para nosotros. En medio de eso hay instrucciones. Pero no podemos hacer de la vida espiritual una vida de instrucciones. Yo quiero que leamos lo que hemos estado leyendo, buscando el corazón del Padre. ¿Por qué es importante buscar el corazón del Padre? Porque cuando tú te pones a leer solamente instrucciones e intentas seguir a Jesús por las instrucciones, vas a andar más confundido, como decía ya, ¿cómo murió Kung Fu? Dice, confundido. ¿Ok? Vas a estar confundido. ¿Por qué? Porque Jesús no siempre hacía las cosas igual. Se encontró un enfermo, lo sanó. A Lázaro lo dejó morir y era el mejor amigo. 10 leprosos, sanaba 7, 3 no. Y tú dices, ay, entonces ¿cuál sé yo cuáles son los 7 que hay que sanar? ¿Cuáles son los 3 que no hay que sanar? ¿Por qué? Porque Jesús no vivía por la ley. Jesús vivía por el corazón de su Padre. Jesús tenía una relación tan íntima con su papá. Por eso él decía, mi juicio es justo. Dice, ¿cómo es que dice? Dice que él juzgaba, dice, porque escuchaba la voz del Padre. Dice, por eso mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Fíjate, mi juicio está diciendo mis decisiones, mi manera de vivir es una manera de vivir justa, porque yo no estoy buscando qué hago, cómo tengo que hacerlo. Yo lo que quiero saber es qué piensa mi Padre. Hasta ahora trabaja mi Padre, hasta ahora trabaja yo. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que ha visto a mi obra, ha visto las obras de mi Padre. Entonces Jesús era un reflejo del corazón del Padre. Entonces cuando tú aprendes a conocer el corazón del Padre, eso te enseña cómo actuar en diferentes momentos de tu vida. Momentos que son similares, pero no son iguales. Si tú juzgas por el evento, siempre vas a buscar la fórmula. Si tú aprendes a conocer el Padre, Dios te va a dar la decisión sabia para ese momento. Entonces, di conmigo, no instrucciones, el corazón del Padre. ¿Estamos listos? Ok. Entonces, en este pasaje, ¿qué revela este pasaje que acabamos de leer acerca del sueño de Dios para la humanidad? Quiero que veamos 4 cosas que revela este pasaje. Ok, 4 expresiones del sueño de Dios. Acuérdense, estamos en una nueva serie que se llama Hay Más, y estamos aprendiendo hoy que Dios soñó una vida espectacular, plena, abundante, fructífera, productiva para nosotros. ¿Estamos claros? Entonces ahora vamos a ver de ese pasaje 4 expresiones de ese sueño de Dios para ti y para mí. Primero, ahí dice que Dios soñó una humanidad que reflejara su imagen. Eso es lo primero que dice. Que cuando Dios nos creó con ese sueño de que nosotros fuéramos una expresión de su imagen. O sea, Dios no creó al ser humano simplemente para existir, nos creó para reflejar quién es Él. Supuestamente nosotros deberíamos reflejar el amor del Padre, su justicia, su bondad, su creatividad, su carácter, su manera de relacionarse. ¿Qué me preocupa a veces cuando veo las iglesias y las comunidades espirituales? Que parece que estamos más interesados en reflejar una supuesta santidad de la cual la Biblia no habla.
Porque la Biblia habla de santidad, pero no es la santidad de la que hablamos en la iglesia. O sea, la iglesia está más preocupada por decirle a la gente cómo vestirse, cómo hablar, qué música escuchar, qué no hacer para expresar una vida supuestamente de santidad, pero resulta que las características más importantes no las expresamos. Y aquí hemos aprendido en Iglesia Miami que cuando vamos al ranking de espiritualidad de Dios, en mi época, cuando yo era joven, hace mucho tiempo, daban el American Top 40 con Casey Kasem. American Top 40, ¿te acuerdas? Y había un ranking y tú grababas en cassette. Ahí se me fue la cédula. Ok, grababas en cassette. En Barranquilla usaban los cassettes míos. Pregúntale ahí. Yo grababa cassettes y los multiplicaba así. Yo sabía porque iba a la fiesta y el disco rayado que estaba en mi cassette estaba rayado en todos los cassettes. Yo decía, ese es el mío que lo copiaron. Entonces, así como había un ranking de música, hay un ranking espiritual. O sea, si tú quieres medir la espiritualidad de una persona, hay un ranking que refleja la espiritualidad de una persona. El problema es que el ranking de la iglesia no se parece al de Dios. El de la iglesia es, no sé, no vestirse de tal manera, no decir malas palabras, no escuchar música secular, no tal cosa, no tomar, no bailar, no. Por eso es que los cristianos están todos gordos y endeudados, porque no podemos hacer nada. Entonces lo único que podemos hacer es comer y comprar. Con razón nadie quiere venir a la iglesia. ¿Ok? Entonces, no. O tienes que hablar en lenguas, tienes que profetizar, tienes que tal cosa, entonces tienes que orar, tienes que ayunar. Entonces tenemos un ranking y ese ranking supuestamente se lo enseñamos a la iglesia para que la iglesia se mida y diga, soy espiritual. Y resulta que Dios puso su ranking en la Biblia. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 13. Si tú profetizas pero no tienes amor, de nada vale. Si tú conoces los misterios de la mente de Dios, pero no tienes amor, de nada sirve. Si tú encuentras a los apóstoles y al profeta que son mentiras, no tienes amor, de nada vale. Eres como un címbalo, como un platillo que resuena. Y yo fui cantante rock y nosotros ensayábamos en un garaje que era de este tamaño. Y en este tamaño estaban los 5 músicos. Y yo tenía al baterista, yo cantaba y tenía el platillo aquí. Y yo sabía lo que era estar 5 horas cantando Seek and Destroy, Seek and Destroy. Y cuando yo salía ahí no sabía ni por dónde andaba. Tú sabes, porque el platillo. Y la Biblia dice que ser ese ranking espiritual del Señor, las lenguas, la profecía y todo eso, sin amor es peor que tener un platillo en el oído ahí dándole. Y así es como la gente siente que la iglesia es. La iglesia se ha vuelto un platillo que tiene a la gente, perdóname la palabra barraquiera, enzorrada, mareada. Y Pablo dice, entiendo que esas cosas son importantes, dice, pero al final solo 3 van a quedar. O sea, esas van a desaparecer. Y solo van a quedar la fe, la esperanza y el amor. Dice, y de esas 3 en el ranking de Dios, arriba, dice, la más importante es el amor. Entonces, cuando yo pienso que Dios me creó a su imagen y semejanza y que Él quiere que yo exprese su carácter, debo entender que lo primero de su carácter que debo expresar es su amor. Y entiendo que por eso Jesús dijo que por el fruto nos iban a conocer. Y nosotros pensamos que el fruto son evangelizar, ir a la iglesia. Y resulta que dice, más el fruto del Espíritu es. ¿El primero cuál es? Amor. Siempre será lo primero. Amor. ¿Cuál es el segundo? Gozo, alegría. ¿Cuántos cristianos alegres conoces tú? Dios mío, hay cristianos que parece que lo han bautizado en jugo de limón. ¿Tú lo has visto? ¿Ah? O sea, hay cristianos tan negativos que cuando se desmayan, en vez de volver en sí, vuelven en no. ¿Los conoces? O sea, a la iglesia no la conocen por alegre. Nosotros creemos que alegre es ser pentecostal. Creemos que alegre es danzar en el espíritu. No, alegre es una vida alegre. Alegre es estar sonriendo. Alegre es que la gente quiera estar contigo porque dice, cuando estoy con Malu soy feliz. Cuando estoy con Oda me siento contento. Cuando estoy con Oscar me viene la esperanza. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, gentileza, fe, mansedumbre y dominio propio. O sea, quiero que notes que el carácter de Cristo no son cosas que se hacen, son actitudes del corazón. Es la condición de tu corazón. Eso se merece un aplausote. Entonces, claro que Dios soñó eso para ti. ¿No te gustaría vivir todo el tiempo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza?
Mira cómo dice Romanos 8, 28, 29, este versículo. Por cierto, pronto voy a sacar un curso de pensamiento teológico e interpretación de la Biblia. ¿Ok? Lo va a sacar, ya grabé todos los videos, una cosa tremenda. Es importante que tú tengas un criterio bíblico propio. No significa que tú no tengas predicadores favoritos y todo eso, pero no puede ser que cada vez que tú abras la Biblia tienes que ir a buscar un documento, ¿cómo se llama las cosas de los... Una referencia a estas bíblicas? Porque no, tú tienes que aprender a conocer la voz de Dios, ¿ok? Pero bueno, eso es una propaganda política no pagada, ¿ok? Romanos 8, 28, 29 es uno de esos versículos. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esto lo dejamos ahí. Entonces, cuando alguien está viviendo algo difícil, le decimos, no te preocupes, tranquilo, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Sí, pero ahí dice que es. Porque pensamos que es que lo que estamos viviendo mal se va, no sé, de pronto te vas a ganar la lotería. No, yo te dije que todo cooperaba para bien. Perdiste tu trabajo. Ese es que Dios tiene un trabajo mejor para ti. No, tú no sabes eso. No busques trabajo para que veas. Entonces, ¿tú qué crees que va a bajar San Miguel? Ahí está tu trabajo de... No, vamos a ver qué es lo que se refiere Dios. Porque quiero que escuche, porque dice... Ojo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Ojo, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se refiere a que todo lo que vivimos, Dios lo usa para formar a Cristo en nosotros. Eso es lo que dice ese versículo. Ahora, Dios lo usa si tú dejas que lo use. Porque si cada vez que tú vives un evento difícil, tú te amargas, te resientes y tú no aplicas los principios y las verdades bíblicas, en vez de Dios poder usar eso para formarte, el enemigo y tú mismo usan eso para deformarte. Entonces cada vez estás más amargado, más resentido y le empiezas a echar la culpa a Dios. La culpa no es de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Dios no gobierna el mundo. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Quién gobierna el mundo? No el diablo, el ser humano. La Biblia dice que Dios le entregó el gobierno al ser humano. El ser humano es la autoridad de la tierra. Si en la tierra no alcanza la comida para los pobres, la culpa es del ser humano. Si se pierde la comida porque los seres humanos prefieren mantener que se pudra la comida para mantener los precios altos, es la ambición del ser humano. Yo siento que ahí se cayó un ídolo así. Ni Dios ni el diablo. Tú y yo. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿soy cristiano? La pregunta adecuada es, ¿mi vida refleja cada vez más a Jesús? O sea, cuando la gente se encuentra contigo, ¿con quién se encuentra? ¿Con Jesús o con el diablo? Sí, porque es que no es si vas a una iglesia, eso no es. La pregunta no es si el día que te mueras vas para el cielo. La pregunta es, ¿qué clase de vida representas tú aquí donde la gente necesita? Lo del cielo es lo de menos, ya estás allá. Allá nadie necesita que le muestres a Jesús porque allá está Jesús. Donde no está Jesús, es aquí. Entonces, como no representamos a Jesús, lo queremos traer a la iglesia el domingo. No es que tú tienes que ver mi pastor, un barranquero, ese man predica más bacano, porque tú vas a ver que ahí se siente Dios. No, él debería sentir a Dios solamente por ser tu amigo. No es la presencia. Hey, vamos a tomar un vinito. Estás tomando, pero tú, uy, Dios mío, me ericé, yo sentí una cosa. No, no es eso. Es como tú tratas al mesero. Es la propina que dejas. O cuando el mesero te sirve mal, tú dices, pues aquí no se merece, pues yo solo doy propina cuando me sirven bien. Pues se va a fregar. Pregunta, ¿Jesús haría así? Porque no dice que por gracia recibimos, así de gracia damos. ¿Qué es dar de gracia? Algo que tú no te mereces. Él no se merece la propina, tú no te merecías la salvación. Entonces, ¿en qué estamos? Dios no te creó solamente para existir.
te creó para reflejarlo ante la humanidad. Segundo sueño de Dios cuando nos creó. Dios soñó una humanidad que disfrutara de su presencia. Una humanidad que disfrutara de su presencia. Mira cómo dice Génesis 2:8, dice: luego Dios el Señor plantó un jardín en Edén, hacia el oriente, y puso en él al hombre que había creado. Dios el Señor hizo que en el jardín se diera toda clase de árboles hermosos y de frutos deliciosos. En el centro del jardín plantó el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no sé si tú sabías que la palabra jardín significa lugar donde está el orden de Dios. O sea, Adán no era jardinero. O sea, cuando Dios le dijo a Adán que cuidara y cultivara el jardín, no es que Adán andaba con un machete ahí cortando coquitos, tú sabes. Sí, porque hay gente que pensará que Adán andaba, tú sabes, con la podadora de césped. No. Jardín es gobierno de Dios, donde está el orden y la vida de Dios, a donde está Dios. Escucha esto. Antes de cualquier tarea o cualquier trabajo hubo comunión. Antes de cualquier responsabilidad hubo relación. Adán no comenzó su vida construyendo. Adán comenzó caminando con Dios. Y esto nos enseña un principio que atraviesa toda la Biblia. En el corazón de Dios la relación siempre precede a la responsabilidad. Toda la Biblia, la relación precede a la responsabilidad. Pero en la mayoría de las iglesias cristianas, la responsabilidad precede a la relación. Porque una cosa es lo que predicamos, otra cosa es lo que promovemos. Y promovemos que la gente tiene que estar metida en todo. Que si apoya la visión, tiene que ir todas las noches a la iglesia a hacer algo. Los esposos, pobrecitos, ustedes saben que la Biblia lo que significa conocer, ¿verdad? Y Adán conoció a Eva. No fue que se la presentaron, todos sabemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa no fue que me la presentaron, fue que tuvimos relaciones. Bueno, hay maridos y esposos en la iglesia que no se han conocido hace como 2 meses por estar metidos en la iglesia. Y hay hijos que se les ha olvidado lo que es pasar tiempo con su papá porque están metidos en la iglesia. Pero desde aquí decimos que la relación es primero. Pero la realidad es que lo que promovemos es hacer y hacer. Dios no nos creó para hacer, Dios nos creó para ser. Hacer es la expresión del ser. Pero en el cristianismo, digamos, común, ser es la expresión del hacer. Entre más haces, más eres. Entre más haces, Dios más te bendice. Entre más haces, Dios más te ama. Entre más haces, Dios más te prospera. La prosperidad no se encuentra en hacer, la prosperidad se encuentra en ser. Dios nunca quiso trabajadores antes que hijos. Servidores antes que amigos o ministerio antes que comunión. Escucha esto. Muchas personas quieren servir a Dios, pero todavía no han aprendido a disfrutar a Dios. La vida cristiana comienza con una relación. Dios te soñó para tener una relación contigo. Por eso nos creó espíritu, alma y cuerpo. Porque Él es espíritu. Y en Juan 4, 23, 24, aunque habla de oración, habla de interactuar con Dios. Y dice que los que le adoran, los que se relacionan, los que interactúan con Él, lo tienen que hacer en espíritu y en verdad. Porque Dios todo lo que crea, lo diseña con un propósito. Y como nuestro propósito era relacionarnos, nos diseñó espirituales para que podamos tener una relación con Él. Entonces, el día que tú empiezas a crecer espiritualmente, el día que tú conoces a Jesús, el día que tu espíritu es vivificado, en ese momento lo que tú deberías comenzar a hacer inmediatamente es a promover una relación, no es a promover trabajar en una iglesia. No hay nada más saludable que una comunidad donde cada persona tiene su propia relación con Dios y luego nos unimos juntos como iglesia a relacionarnos y adorarlos, a escuchar una palabra. Pero al final tu espiritualidad no es esta, tu espiritualidad es tu espiritualidad. Estamos aprendiendo algo en este día. Mucho. Gracias. Tercero, Dios soñó una humanidad abundante y fructífera. ¿Cómo soñó Dios la humanidad? Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Quiero que notes que las primeras palabras de Dios sobre el ser humano fueron palabras de bendición. Dios no les dio palabras de exigencia. Dios no les puso primero límites. Dios lo primero que hizo fue bendecirlos. ¿Y cómo los bendijo? Di conmigo: sean fructíferos. No significa volverte un conejo.
No, o sea, tiene que ver también con reproducirse. Pero ahí la palabra fructificar significa que nosotros somos dadores de vida. O sea, cuando nosotros vamos, nosotros damos vida. Y yo no sé cuántas veces yo le he hablado a la iglesia de esto, pero es que es un tema que me gusta mucho. En mí está el dador de vida. Por lo tanto, yo soy un dador de vida. Y cuando yo me veo como un dador de vida, eso me debería llevar a hablar diferente, a tratar diferente a la gente. O sea, tenemos que entender la autoridad que tenemos. Entonces yo siento que cuando nos caemos en lo que llamamos aquí la carne, que es cuando en vez de operar como uno debe operar, como Jesús dice que debemos operar, empezamos a operar en el resentimiento, empezamos a operar en la amargura, en la ira. Por eso dice airaos, pero no pequéis. Está diciendo, o sea, yo entiendo que te dio ira, pero no dejes que la ira dictamine lo que vas a hacer ahora. Entonces, cuando tú entiendes lo que tú tienes por dentro, que Dios nos dio el poder, la bendición de fructificar. ¿Qué bendición es esa? La misma que le dio a la tierra. Cuando dijo, produzca la tierra árboles, y la tierra obedeció y ¡fua! Salieron los árboles. Pues lo que Dios dijo al hombre es, hey, sé fructífero. Por lo tanto, nosotros debemos producir vida, no muerte. ¿Qué es eso? Como tú le hablas a la gente. O sea, cuando yo me encontré con Cami, ¿verdad? ¿Qué te dije? Fue lo primero que te dije cuando te vi. Te dije, qué ojos tan lindos, ¿verdad? Dije, esos ojos. Siempre que yo las veo, o a cualquiera de ustedes le digo, qué lindo tus zapatos, qué lindo tu cabello, que lo tienes más colorado, me encanta. Ese es tu color. Oíste, todo lo que he visto es el que más me gusta. Y los ojos se te ven perfectos. Entonces, hey, siempre tú sabes que te dar un abrazo, qué lindo volverte a ver, Gastón, bienvenido a tu casa. ¿Por qué? Yo no lo digo solo por educación, que por educación debería bastar. Porque hay gente que ni por educación te dicen unas gracias. Porque yo llego a un restaurante y el mesero, es su trabajo servirme. Pero eso no quiere decir que yo menosprecio que me sirva. Ah, no, ese es su trabajo, que me sirva. Por favor. Si hay algo que me gustó de la posesión, del discurso de Abelardo cuando se posesionó el presidente, es que el tipo está dando su discurso y en ese momento llega una policía, le está cambiando el agua y él para el discurso y dice, gracias, gracias. Yo dije, ok, ahí se ve el corazón de este hombre. Él no está obligado a dar gracias. Esa mujer, digamos, de cierta forma está obligada a servir. Ey, pero lo cortés no quita lo valiente, como decía mi mamá. Entonces, la gentileza en un ser humano normal es sanadora. La gentileza en un hijo de Dios da vida. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo les he contado tanto de Carmen, la cubana cajera del Publix. Siempre Carmen, pobre Carmen. Si Carmen supiera cuánto la ha usado para predicar yo aquí en la iglesia, ya me estuviera cobrando, Carmen, derechos reservados. Y yo veo a esa Carmen en la noche cansada y digo, ¿qué hace una señora de esta edad? Bueno, antes decía así, ahora digo, ¿qué hace esa señora de mi edad en Publix trabajando a esta hora de la noche? Y yo me acerco y yo soy un dador de vida. Le digo, Carmen, mi amor, ¿cómo estás? Lo primero que le estoy diciendo es, tú eres importante. Hey, yo le estoy poniendo esto, se lo estoy bajando a la tierra para que ustedes entiendan que esto es algo práctico. Cotidiano. Ay, mi hijo, aquí cansada, tú sabes. Llevo 8 horas de pie. Yo le digo, mi amor, no te preocupes, ya ahorita te vas para tu casa. Ya vas a descansar. ¿Y sabes qué? Tú vas a ver que esta noche tú vas a dormir. No le digo dormir como un bebé, porque los bebés casi nunca duermen. Esa vaina es una mentira. ¿Ok? Ni los bebés ni los papás. ¿Ok? Yo le digo, tú esta noche vas a dormir sabroso. Mira, y yo creo que tú te vas a recuperar esta noche. Y Iglesia, perdóname que me tome mi tiempo en esto. Yo no le digo, Carmen, vengo a profetizarte, Carmen. Vengo a decirte que yo vi una escalera que bajaba del cielo. Y vi un arcángel que bajaba con unas canastas doradas y plateadas que tenían querubines tejidos alrededor de la canasta. Y dentro de la canasta yo miré y decía sueños profundos para Carmen. Y yo me di cuenta que el arcángel llegó y te daba los sueños profundos. Porque Carmen va a decir, ¡policía! ¡Policía! O sea, yo no necesito hablar así porque yo soy un dador de vida. Lo que salga de mi boca da vida. Yo no tengo que darle versículo bíblico, yo no tengo que darle la cita bíblica. Lo único que tengo que hacer es hablar, porque en mí está la bendición de la fructificación, como lo está en ti también. La pregunta es, cuando tú hablas, ¿entiendes lo que estás haciendo? Le dijo, multiplíquense. Nos dio la bendición de llevar de todo de menos a más. Si en este momento de tu vida tú sientes que todo da de más a menos, estás al revés.
Si ves, y yo declaro y decido creer que cuando tú vayas aprendiendo esta serie, escuchando cada enseñanza y terminemos, tú vas a ser un fructificador y un multiplicador. Y tú vas a decir, Dios mío, cómo lo que Dios ha hecho en mí. Vamos, dáselo fuerte, iglesia. Ya, 10 minutos más y nos vamos. Así que el sueño de Dios nunca fue que simplemente tuviéramos una buena vida. Su sueño fue una vida abundante, fructífera y llena de propósitos. Estamos hablando del sueño de Dios cuando nos creó. ¿Estamos claros ahí? Último puntico. Dios soñó una humanidad, escucha esto, que administrara fielmente su creación. Salmos 8:4 dice, no puedo menos que pensar, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Nos creaste casi igual a ti. Nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. ¿Te das cuenta que el que gobierna la tierra es el ser humano? Nos diste dominio sobre toda tu creación. Fíjate que en la palabra gobernar nunca fue tener dominio sobre personas. Significa representar a Dios administrando fielmente lo que Dios nos ha dado. Administrar fielmente tu familia, administrar fielmente tu trabajo, tus recursos, tus dones y talentos, tu influencia. O sea, nosotros fuimos creados para extender ese orden, esa belleza y la bondad de Dios sobre la tierra. Si nosotros administramos bien, supuestamente no debería haber hambre. Pero si tú no puedes administrar bien tu propia vida, ¿cómo vas a administrar tu matrimonio? ¿Cómo vas a administrar tu familia? Y por eso hay personas que le andan pidiendo, dame un carro nuevo, Señor. Y tú sabes que yo quiero el último Mercedes del 2027, Señor. Y tú sabes que yo lo voy a cuidar. Pero cuando tú abres el baúl de tu carro, salen cocodrilos, dragones, hay una serpiente, una anaconda. Tú entras y hueles, tienes la ropa del gimnasio hace 7 meses. Tú sabes. Entonces, pero si la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. Tú le estás pidiendo a Dios que te dé más recursos para administrar y tú no administras el Corolla del 2008. Y Dios no desperdicia sus recursos. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendecidos para bendecir. Cuando Dios te da recursos, Él espera que tú administres también, que no solamente te bendiga a ti, sino que desborde en bendición hacia los que están al lado de ti. Pero si lo que tú tienes, o sea, como decía mi mamá cuando yo era pelado, decía, es que José Víctor sí acaba zapatos. Y yo era carero, yo era marquero de chico. Mi hermano no. Yo le decía a mi mamá, en ese tiempo, pone tú que yo le dijera, mami, dame $150 en plata colombiana. Me voy a comprar, para los de mi época, unos jeans Marité François Girbeau. Marité François, yo traigo flow de pelado, Pedro. ¿Viste? Marité François Girbeau. Y mi mamá, el esfuerzo de mi mamá para darme esa plata, man. Porque yo sí creía que la plata venía de los árboles. Y mi hermano Gabriel decía, mami, a mí dame los $150 que yo me voy a San Andresito y me compro 5 jeans. Porque en mis problemas de imagen, yo tenía que tener la marca, porque yo sentía que eso me hacía ser aceptado. Lo que era un pésimo administrador. Y me compraba zapatos. Entonces lo que decía mi mamá, yo nunca me olvidaré, un día vino a Miami y yo estaba allá, le dije, mami, quiero unos Pumas. Estos Pumas. Y me ha traído unos Pumas. Escucha esto, escucha. En época de crecimiento, me quedaron a los 3 años que me los trajo. O sea, imagínate el tamaño de los zapatos. Que yo le metía periódico así para ver si medio no se... Yo parecía Tribilín, ¿sabes? Goofy. Tú sabes. Y tú sabes que a mí me daba rabia y yo no entendía por qué a veces mi mamá hacía cosas. Y ahora entiendo que el problema era que yo era un pésimo administrador. Dios soñó para nosotros ser buenos administradores de la tierra. Pero a veces nos quejamos que no nos salen los negocios y todo eso. Pero apenas te llega un dinero te lo gastas en la primera porquería que se te atraviesa por delante. No puedes controlar tus tarjetas de crédito. Oye, si no controlas tu apetito y no administras tu salud, ¿cómo vas a controlar tu compra? Frase: no fuimos creados para escapar del mundo. Fuimos creados para transformar el mundo reflejando el carácter de Dios. Así que el sueño de Dios no fue simplemente que tuvieras una buena vida. Él tenía un sueño tremendo, pero ¿sabes lo que pasó? Que ese sueño se interrumpió. Mira cómo dice Génesis 3:21. Vamos de una a Isaías, el siguiente, Isaías 59:2.
Dice, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. ¿Qué pasa? Debido al pecado, la humanidad quedó separada de Dios. Entonces, al quedar separado de Dios, el sueño se interrumpió. ¿Por qué? Necesito que me escuche, esto es muy importante. Porque el sueño de Dios gira en torno a nuestra relación con Él. En el momento que la relación se corta, el sueño se interrumpe. No hay vida abundante sin relación con Dios. Puede haber vida con dinero, pero vida con dinero y vida plena no es lo mismo. Tú puedes tener una empresa increíble, eso no significa que estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Y mucho menos una relación con Dios, porque eso fue lo que se interrumpió. ¿Cómo vas a expresar la imagen de Dios si no tienes relación con Dios? Entonces, en el momento que el pecado nos separa de Dios, el sueño de Dios se interrumpió. Pero quiero decirte algo, el pecado no destruyó el sueño de Dios, sino que nos incapacitó a nosotros para vivirlo. La caída rompió 4 relaciones fundamentales: la relación con Dios, escucha, la relación conmigo, la relación con los demás y la relación con la creación. Todo se rompió. Por eso el ser humano está mal administrador de la tierra. El pecado distorsionó el diseño, pero nunca cambió el corazón del Padre. Jesús vino a restaurar el sueño de Dios. ¿Me dejan que les lea un pasaje un poquito largo? Ya estamos terminando, no se preocupen. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que Dios soñó una vida para nosotros increíble. Relación, ser una expresión suya, una vida fructífera de multiplicación y una vida de buena administración de los recursos, o sea, canales de bendición para otros. Ese sueño se interrumpió, pero nunca se murió en el corazón del Padre. El sueño de Dios sigue siendo ese para cada uno de nosotros. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a restaurar el sueño de Dios para la humanidad. Por eso es que yo no predico que Jesús vino a restaurar a la iglesia. El plan de Dios nunca fue la iglesia, fue la humanidad. La iglesia es el instrumento para restaurar a la humanidad, no para sacarnos de la humanidad. Ojo con eso. Por eso la iglesia está separada del mundo, como si el mundo fuera una porquería y como si Dios estuviera de pelea con el mundo. Dios no está de pelea con el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no amara al mundo y no quisiera restaurar su sueño con el mundo, la iglesia no existiría, no tendría razón de ser. Ay, Dios mío, es que si entendiéramos solo eso, entenderíamos que la iglesia no es esto. Pero bueno, leo Isaías 53:2, el pasaje más dramático de toda la Biblia. Hablando de Jesús dice, Alan, ¿será que me puedes ayudar, Alan? Sí. Dice, el fiel servidor Jesús creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo por lo desfigurado que estaba. Dice, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, escuchen, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero no. Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿La paz con quién? ¿La paz con quién? ¿Y qué fue lo que el pecado había hecho? ¿Y qué vino a hacer Jesús? Muy bien. La paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, en Cristo, el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Wow. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Yo le pido al Espíritu Santo que nos permita entender el alcance
de lo que Jesús hizo. El alcance. Porque decimos, sí, Jesús murió para que yo tenga salvación. No, Jesús murió para que tú tengas relación. Si te vas a llevar una frase, llévate esta. Jesús vino para darme salvación. Sí, pero estás entendiendo la salvación como que no voy al infierno, voy al cielo. A eso no fue que Jesús vino. Jesús vino para darnos una relación. Por eso es que en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no dice nadie viene al cielo, dice nadie viene al Padre. Él no es el camino al cielo, Él es el camino al Padre. Entonces, Jesús vino a restaurar esa relación, porque cuando se restaura la relación se vuelve a activar el sueño de Dios, que siempre ha estado ahí. Pero en ese momento, el sueño que estamos incapacitados, porque es un sueño que depende solamente de esa relación, en ese momento el sueño se activa y tú vuelves a estar en ese momento en la capacidad de empezar a caminar hacia ese sueño. ¿Cuál es el problema? Que en el momento que tú conoces a Cristo y te empiezas a reconectarte con el Padre, no puedes quedarte ahí. Ahí solo comenzaste. Yo puse aquí una frase, la salvación no es el final del evangelio, es el comienzo de tu restauración. La salvación no es el final del evangelio, es el comienzo de la restauración. ¿Restauración de qué? Del sueño de Dios para ti. No para José Víctor, para Isaac. Por eso, Isaac, yo no tengo el derecho de juzgarte. ¿Sí ves? Y menos ahora que conozco tus rollos. Uno, porque el Espíritu me lo mostró. Y otro, porque tú me contaste. Entonces yo te dije que Dios te había traído a restaurar, ¿sí o no? Porque Dios tiene un sueño para ti. Tú no ves, por eso te hizo tan talentoso. Te dio el corazón tan lindo que tú tienes. Pero tú tienes porquería como la tengo yo. Todos estamos lidiando con algo. Como diría un cubano, todos liqueamos por algún lado. A todos se nos afloja la cadena por algún lado. La pregunta es si vamos a poder ser una comunidad donde los que liquean podemos venir a seguir, primero a sentirnos amados, a que nos recuerden que si hay un sueño de Dios para cada uno de nosotros, y a encontrar ese lugar donde podamos ser formados, porque al final la salvación te reconecta, pero la formación te capacita para vivir ese sueño. Por eso yo les he contado a ustedes que cuando yo llegué a la iglesia yo agarraba todos los cursos, Isaac. Todo. Cocinando con el maestro, yo estaba ahí. Crochet con Jesús. Todos los cursos que hicieran en la iglesia, a mí no me importaba si me gustaba, porque yo sentía que entre más yo creciera, más iba a ver de la vida de Dios a través de mí. Y yo quiero hoy motivarte. Quiero motivarte a crecer. Porque crecer tiene que ver con decisiones propias y tiene que ver con tomar decisiones de cambiar tu agenda, darle prioridad a cosas que son más importantes. Pero tú no puedes pretender que tu vida cambie y seguir haciendo lo mismo. Eso no va a suceder. Entonces dice que esa es la definición de esquizofrenia. Seguir repitiendo las mismas conductas y esperar resultados diferentes. O sea, mejor dicho, no es esquizofrenia, loco. Pero entonces creemos que por llegar a Cristo todo va a cambiar. No, en ese momento eres hecha una nueva criatura. Pero esa nueva criatura es como un bebé que tiene que formarse y tiene que crecer, para que tú aprendas a tomar buenas decisiones. Porque nadie nace sabiendo ser papá. Nadie nace sabiendo ser un buen esposo, una buena esposa. Nadie nace ni siquiera sabiendo ser un buen pastor ni un buen líder. Hay gente que tiene unos dones para ciertas cosas, pero todos necesitamos formarnos. Quiero decirte, hay más para ti. Mucho más, no poco más. Hay mucho más para cada uno de ustedes. Quiero terminar con este pasaje que vamos a colocarnos de pie, por favor. Te quiero dejar con esta frase. Quiero que digas conmigo: el sueño de Dios se restaura a través de la formación. ¿Cómo se restaura el sueño de Dios? Claro que antes de haber formación tiene que haber ¿qué?
La relación, eso fue lo que Jesús vino a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? La formación. Jesús nos reconectó. El Espíritu empieza a formar la vida de Cristo dentro de nosotros. Entonces mira cómo dice Efesios 4:12, voy al que es más larguito, dice: su propósito, el de Dios, es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. De esta manera todos llegaremos a estar, digo amigo, todos, el 99%, todos, muy bien. Todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser, por eso me encanta esta versión, una humanidad en plena madurez. Este es el anhelo, una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Porque para Dios madurez es parecerte a Cristo. ¿Ok? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Ok? Así dejaremos de ser niños. Entonces, tu problema no es si eres salvo o no, es si todavía eres un niño o no. Porque ¿qué le pasa a los niños? Dice, cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. O sea, los cristianos inmaduros se dejan engañar. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos. Digo conmigo, creceremos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que crecer. Y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Por lo que Él hace, cada una de las partes del cuerpo, según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra de amor. El problema de la iglesia nunca ha sido el crecimiento, es crecer maduro. Entonces Dios no solamente perdona, Dios quiere formar tu mente, tu corazón, tu carácter, tu manera de vivir. Porque el propósito de Dios no es solamente cambiar tu destino eterno, es restaurar su sueño en ti. Dios quiere verte feliz. Entonces la salvación te convierte en hijo, pero la formación te prepara para la vida espectacular que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el problema? Que yo no me puedo formar por ella. Porque ser hijo es algo que viene por voluntad de Dios, pero eso dijo, el que quiera ser mi discípulo. Entonces yo no puedo madurar y que eso te madura a ti por osmosis. Porque va a llegar un día, ni siquiera mis hijos. Por eso yo por eso mis hijos yo no los tengo una burbuja evangélica. Y por eso yo ni siquiera me denomino evangélico. Porque yo oigo esa palabra y se me paran los pelos. Yo digo, no, yo soy un cristiano. Esta es una comunidad donde enseñamos a la gente a vivir, a conocer al Padre. Pero mis hijos escuchan todo tipo de música, yo les he enseñado a discernir. Porque ellos tienen que tomar decisiones cuando yo no esté ahí. Entonces, si para tomar buenas decisiones yo tengo que estar arriba de ellos, yo nunca voy a vivir en paz. Ni ellos van a tomar buenas decisiones. Pero si yo aprendo a formarlos y confío y los amo tanto que cuando cometen un error, al primero que vienen es a mí. Le digo, papi, no te preocupes. Eso fue una mala decisión. Papi también toma malas decisiones. Yo jamás mezclo amor con malas decisiones. ¿O alguien aquí nunca ha tomado una mala decisión? Que levante su mano. Esta serie va a ser espectacular para ti. Pero al final no es solo la serie, es las decisiones que tomes con respecto a tu crecimiento. Y aquí tenemos todo. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer una serie que gire en torno a la visión de Iglesia. Yo quiero hacer una serie que gire en torno a la decisión de cada cual de crecer. ¿Estamos bien? Dile al de al lado, hay más para ti. Dile, hay más amor, hay más vida, hay más bendición, hay más plenitud, hay más prosperidad, hay más felicidad, hay más billetes, hay más casas que limpiar. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús en este día? Y me parece lindo que hay vida para todos, no para el pastor. Porque una iglesia próspera es una iglesia próspera, no un pastor próspero. Nosotros, Jesse y yo, y el equipo pastoral de esta iglesia, anhelamos verlos a ustedes felices. Ya, o sea, nuestra labor está bien hecha si los vemos felices a ustedes.
Y bueno, yo quiero orar por ti. Padre, me ayudan con las luces, por favor. Padre, quiero pedirte, mi Dios, una bendición especial para esta comunidad, mi Dios. Para cada hogar, cada familia, cada pareja, cada proyecto, cada nuevo emprendimiento. Queremos crecer, Señor. Renunciamos a seguir haciéndonos las víctimas. Víctima fuiste tú, Jesús, no nosotros. Nos has dado todo lo necesario para ver tu sueño cumplido en nosotros, Señor. No nos has negado nada, mi Dios. Y quiero pedirte que esta sea una familia espiritual que ame crecer. No por obligación, no por condenación ni culpabilidad. No, Señor. Es que simplemente nos rehusamos a resignarnos a una vida inferior a la que tú tienes para nosotros, Señor. Sabiendo que esa vida es diferente para cada cual. Pero yo anhelo una familia espiritual feliz, plena, de propósito. Un hijo saludable, Señor. Bendice a nuestros hijos, mi Dios. Enséñanos a cómo ser buenos padres, mi Dios, para que tu sueño también se cumpla en ellos, mi Dios. Y antes de irnos, yo no quiero terminar sin darte la oportunidad de comenzar tu relación con Dios. Porque el crecimiento parte desde ese punto. ¿Y cómo es eso, José? Bueno, que por muchos años nos han enseñado que para tener una relación con Dios hay que portarse bien, que para tener vida eterna hay que acumular buenas obras, buenos méritos. Y es como si creemos que Jesús está en la puerta del cielo con una balanza. En un lado pone las cosas buenas, en el otro pone las cosas malas, y de acuerdo hacia donde se incline la balanza determina nuestro destino eterno. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que no importa cuán bueno tú seas o yo, jamás llegaremos al estándar de perfección que Dios demanda para poder salvarnos por nuestras obras. Porque ese nunca fue el plan de Dios. Un solo pecado que cometamos nos descalifica de la salvación. Uno solo, una mentira, un mal pensamiento, una vulgaridad. O sea, los barranquilleros estamos fritos. Y los maracuchos, están fritos los maracuchos. ¿Ah? Nada más desde los chistes quedamos fritos. Pero Dios te ama tanto que Él anhela tenerte con Él siempre. No solo cuando te mueras. Él quiere estar contigo desde ahora. Y por eso envió a Jesús, como lo leímos. Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo jamás vamos a vivir. Jamás. Pero además eso tomó tu lugar y mi lugar en la cruz y recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir. Y dice Isaías, por nuestra paz. 700 años antes de que Cristo viviera, Isaías escribió eso inspirado por el Espíritu. Y cuando tú entiendes que tú no te puedes salvar a ti mismo o a ti misma y pones tu confianza en Cristo, la Biblia dice que en ese momento eres reconectado, reconciliado con Dios. El Espíritu vive en ti y le da vida a tu espíritu. Y a partir de ahí comienzas el crecimiento hacia el sueño que Dios siempre ha tenido contigo. Yo quiero pedirle a todos que cierren sus ojos. Y si alguien hoy quisiera hacer una oración, simplemente para invitar a Jesús, poner su confianza en Jesús, ahí donde estás, te voy a pedir que simplemente levantes tu mano al Señor. Eso es todo. Levanta tu mano. Quiero verte. Dios los bendiga. Wow. Dios los bendiga a todos ustedes. Puedes bajar la mano. Quiero invitarte a repetir esta oración conmigo. La iglesia la vamos a repetir todos juntos. Di conmigo: Señor Jesús, gracias, porque hoy he entendido que mi Padre tiene un sueño increíble para mí. Un sueño de felicidad, de plenitud, de propósito, de prosperidad. Y por eso en este día yo te invito a que seas mi Salvador. Yo entiendo que no puedo salvarme a mí mismo. Y hoy declaro que tú eres el único camino para la vida eterna. Y te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Te pido ahora que me enseñes a crecer. Tómame de la mano y llévame paso a paso hasta que te formes en mí
y yo pueda ser un reflejo fiel de tu amor y tu verdad para otros. Te doy gracias. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Jesús?